qué lindo es poder verlos hoy y poder compartirles hoy una palabra. Quiero poder charlar junto con ustedes algo respecto del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros nació con un propósito. ¿Sabías que el día que naciste porque el propósito por el cual Dios tiene con vos te hizo nacer? Llegaste a este lugar, naciste del vientre de tu mamá, o mejor dicho, Dios te engendró en el vientre de tu mamá porque tenías un propósito. Y ese propósito es el que te hizo nacer. ¿Lo sabían o no? Los de este lado, bien. A ver los de acá, ¿sabían? Los chicos, ¿sabían que nacieron con un propósito de sus mamás? ¿Sí o no? Bien, muy bien. Ese propósito es por el cual nosotros estamos hoy día acá. Ese propósito es el que te hizo vivir, es el que te permitió la vida en este mundo natural y corrupto, pero naciste con un propósito de parte de Dios. Quiero compartirte esto, moviéndonos hacia nuestro propósito divino. ¿Cómo es? Moviéndonos hacia nuestro propósito divino. Y todo propósito nace a través y por medio de una palabra, de una profecía. Quiero que vayamos al libro de Isaías y veamos cómo las profecías hablaban acerca de Jesucristo. Isaías 9, del 6 al 7, dice lo siguiente: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor de los ejércitos. Isaías hace mención por medio de una profecía del nacimiento de Jesucristo. Otro texto dice lo siguiente, Isaías 53, del 3 al 5. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molidos por nuestros pecados. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Jesús cumplió alrededor de 300 profecías que se habían hecho referentes a su persona. Esas profecías fueron palabras que fueron soltadas muchos antes de que Él naciera, anunciando que vendría un hombre salvador del pueblo de Israel. Y no solo que salvaría al pueblo de Israel, sino también a nosotros, que no somos judíos. La Biblia a nosotros nos llama gentiles. Al no ser de descendencia judía, somos gentiles. Estas profecías anunciaban a un hombre común como vos y como yo, que iba a experimentar ciertas dificultades, que iba a tener ciertas características. Es lindo tener una palabra profética en donde nos anuncia: va a nacer un hijo, va a ser un hombre que gobierna, va a ser rey. Su trono será eterno, permanecerá su presencia para siempre. Es lindo, ¿verdad? Y más cuando hay dificultades en medio de ese lugar en donde se suelta la palabra. Es hermoso que te digan: vas a tener un hijo, va a ser fuerte, va a ser un hombre reconocido, va a ser un emprendedor, va a ser un gigante en el lugar
en donde está, uno se sentiría orgulloso, ¿sí o no?, de recibir una palabra profética así. Pero ahora decime, si te dicen esto de tu hijo, ¿va a ser despreciado, rechazado? ¿Va a ser varón de dolores? ¿Va a ser un hombre habituado al sufrimiento? Fea la palabra, ¿no? No es muy lindo recibir una palabra profética o un propósito de esa magnitud. Creo que estamos como mal acostumbrados a las palabras que Dios o a las palabras que buscamos de Dios. El tema es que esas palabras que se soltaron en el libro de Isaías, en el Nuevo Testamento, tienen cumplimiento en la vida de Jesús. Por ejemplo, Isaías recién decía, consejero admirable. Ahora, ¿quién puede ser consejero si no ha pasado la dificultad de no saber qué hacer? ¿Quién puede aconsejar a otro si no ha pasado sufrimientos en la vida? Solo puede aconsejar a aquel que vivió situaciones difíciles y supo cómo salir adelante, ¿verdad? ¿O podemos ir a pedirle consejos a quien no ha experimentado lo que nosotros estamos viviendo? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Porque no nos va a saber aconsejar. Entonces, esta palabra se cumple en Jesús, en su sufrimiento, en sus tiempos de lucha, en sus tiempos en los cuales tuvo que pelear con los fariseos, pelear con los que estudiaban la palabra. Consejero. Esa vida que Jesús desarrolló, esas dificultades, le permiten a Él hoy día a nosotros aconsejarnos en los momentos difíciles. Y no solo lo llama consejero, la palabra que se soltó, sino que lo llama Dios fuerte. ¿Quién puede ser fuerte si no ha experimentado primero debilidad? ¿Quién puede mostrarnos fortaleza si primero no ha pasado por un lugar en donde se ha sentido el más débil de todos? ¿Quién puede ser un Dios fuerte sino aquel que en medio del sufrimiento se paró con fortaleza, en medio del dolor supo llevarlo adelante, en medio de la dificultad más mala a su alrededor supo desenvolverse y poder llevar una vida de obediencia a Dios? Solo Jesús. Una vez más cumpliendo esa palabra de Dios fuerte, admirable consejero. Otra cosa que dice Jesús es Padre eterno. ¿Cómo alguien puede mostrarnos ser un padre si no ha sabido ser un buen hijo? ¿Cómo alguien puede demostrarnos a nosotros ser un Padre eterno si no ha vivido en obediencia al que es Dios eterno? Estas palabras que fueron soltadas en el libro de Isaías con respecto a Jesús fueron cumplidas en Jesús por medio de las circunstancias que Cristo vivía desde el día que nació hasta el día que fue crucificado. No nos olvidemos de que Él es príncipe de paz. ¿Y quién puede ser príncipe de paz sino aquel que en medio de dificultades es un hombre y una mujer de paz? ¿A quién se le puede llamar príncipe de paz si en medio de las dificultades no supo llevar esa tranquilidad que los demás necesitaban? ¿Usted le llamaría príncipe de paz a aquel que echa leña al fuego en la dificultad? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Le llamarías príncipe de paz al que en vez de llevar paz trae pelea, discusión y argumenta más de lo que el problema puede ya tener encima? No se le llama príncipe de paz así, sino aquel a quien en medio de una circunstancia muy, muy complicada suele traer la paz al hogar, la paz a la familia. A lo que voy con esto, familia, es que el propósito de Cristo se cumplió con las vivencias que Él tenía en lo cotidiano. El propósito de Jesús se cumplió mientras Él vivía
iba a la escuela, trabajaba con su papá, le ayudaba a su mamá. Cuando creció y supo desarrollar quizás una juventud con amigos, en esas circunstancias que la vida cotidiana le presentaba, iba desarrollando las características de consejero, príncipe de paz, Padre eterno, porque la palabra que fue soltada en el libro de Isaías era lo que él tenía que cumplir. Y la vida cotidiana lo llevó a cumplir el propósito por el cual él nació. La vida cotidiana lo preparó para ese propósito. La vida cotidiana le preparó el camino para que él pudiera concretar las palabras que habían sido habladas sobre él al pueblo de Israel. Miren lo que dice Hebreos 4, 15, 16. Quiero que lo puedas buscar, Hebreos 4, 15 al 16. Dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, que vos y que yo, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayuden oportunamente. O sea, Cristo cumplió con la vida natural las profecías sobrenaturales que se habían soltado sobre él. En cada accidente que tuvo cuando era niño, en cada circunstancia difícil cuando tuvo que obedecer a los padres, cada vez que se tuvo que poner a trabajar, en la muerte de su papá, porque José murió antes de que Cristo fuera crucificado, en las relaciones familiares, en las relaciones con las amistades, cada circunstancia lo llevó a Jesús a cumplir las profecías que se habían hablado de él en el Antiguo Testamento. Y esas profecías eran el propósito por el cual Cristo nació. Cuando Dios pone vida en tu corazón o en el corazón de alguien, hace a la vez que su satisfacción más plena sea Cristo y que el obedecer sea su mayor alegría. Para Jesús era un deleite obedecer al Padre. Para Jesús era la alegría de su vida poder cumplir la voluntad del Padre. ¿Y saben qué? Aparte de las profecías que ya habían sobre él conocía su propósito. Te pregunto, ¿conoces tu verdadero propósito? ¿O crees que lo que estás haciendo es el todo de tu vida? ¿Crees que naciste para lo que estás viviendo hoy? ¿O crees que naciste para un llamado mayor de lo que estás haciendo hasta hoy? Porque quiero decirte que si crees que lo que estás viviendo hoy es el todo, estás limitado. No conociste tu verdadero propósito. No sabes todavía por qué has nacido. No has entendido el llamado de Dios para tu vida. No has podido visualizar más adelante de tus propias narices. Lamentablemente, te cercaron y te limitaron. Cristo sabía por qué había nacido. Cristo entendía cuál era el propósito por el cual Dios lo puso en la tierra, siendo Él Dios. Escúchenme, siendo Él Dios, sabía que cumplir la voluntad del Padre era un encargo mucho mayor que sus propios deseos, que sus propios anhelos, que sus propios intereses, porque sabía quién lo había enviado y sabía el por qué. Te lo voy a demostrar. Juan 10:10. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir.
¿Qué dijo Jesús? Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Sabía o no sabía Cristo el propósito? ¿Sí o no? Bien. Juan 18:37. ¿Así que eres rey?, le dijo Pilatos. Jesús contestó, ¿eres tú quien dices que soy rey? Yo para esto nací. ¿Cómo? Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. Recuerden que Jesús estaba golpeado delante de Pilatos, en la peor circunstancia de su vida, con la gente que abuchaba, crucifíquenlo, mátenlo, no lo queremos a él. En medio de las circunstancias más difíciles, Jesús dijo, para esto he venido. Esta es la voluntad del Padre y esto es lo que tengo que cumplir. Cristo conocía su propósito. ¿Conoces el tuyo? ¿Conoces el propósito divino por el cual Dios te estableció en esta casa? Mateo 20:28, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo conocía, y a pesar de conocer desde principio a fin el propósito que había con su vida, a pesar de saber el final trágico, nunca negoció el propósito que tenía el Padre con él. Nunca se atrevió a cruzar caminos, nunca se atrevió a alterar su destino, teniendo la posibilidad como Dios. Nunca negoció que el final de su historia fuera distinta a la que el Padre ya había establecido para él. ¿Cómo está tu propósito hoy? ¿Cómo está tu vida conforme al propósito que Dios soltó sobre vos? ¿Cómo está la palabra que tenés que caminar con tu vida? Jesús tenía muy en claro que las palabras proféticas marcaban propósito y destino. Hay una palabra profética sobre tu vida, hay una palabra que has abrazado y la has creído. El tema está, ¿sabes que ese es el propósito de tu vida y es el destino que te marca Dios en tu caminar? Y que esas dos cosas provocan un movimiento en el cual toda tu vida se pone detrás de esa palabra. Cuando conocemos para qué estamos, toda nuestra vida se embarca detrás de lo que hemos creído. Entendemos como Jesús que ese propósito supera a nuestra familia, supera a mis hijos, supera a mi esposa, supera a mis finanzas, supera lo social, supera lo económico, supera la salud, porque sé que es Dios el que me dio la palabra. Y que tengo que moverme detrás de esa palabra y que cada cosa que haga en mi vida tiene que tener como resultado lo que Dios habló a mi corazón. ¿Qué habló Dios a tu vida, iglesia? ¿Qué habló Dios a tu vida, familia? ¿Qué habló Dios a tu vida, joven? ¿Lo has buscado? ¿Le has preguntado? ¿Has oído su voz cuando Él te ha dicho, te llamé para hacer tal cosa, te busqué para hacer tal cosa? ¿Qué estás haciendo con lo que te llamé a hacer? ¿Qué estás haciendo con el propósito de tu vida? La vida de Jesús rondaba al entorno de la palabra, a tal punto de llamar a uno de sus apóstoles
mejor no llamarlo, sino decirle, apártate de mí, Satanás. Jesús les dijo a los apóstoles, el Hijo del Hombre tiene que sufrir, tiene que morir y va a resucitar al tercer día. Y Pedro, queriendo ser el más amigable o el más humano, le dijo, Señor, que no te acontezca esto. Sin embargo, Cristo le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no ves las cosas que Dios ve. Tus ojos están puestos en lo natural y los ojos de Dios están puestos en lo sobrenatural. Mi propósito es morir en la cruz, y digas lo que digas vos como apóstol de la fe en mí, tengo que estar por encima de lo que vos decís. Quizás sos Pedro, queriendo ser el bueno de la película. No sufras. No sufras por esto. No sufras por seguir la palabra. No estés triste. Pero tenés que ser Jesús y decirle a los de alrededor, apártense de mí, porque eso es lo que Dios quiere que viva, porque hay una palabra sobre mí. Hay una palabra que me gobierna, hay una palabra que me direcciona, hay una palabra que me dio destino y propósito, hay una palabra por la cual vivo, hay una palabra por la cual toda mi vida está encaminada, y es esta. La conozco, la voy a ver cumplirse, la voy a ver desarrollarse, a pesar de estar triste, a pesar de estar angustiado y a pesar de pasar malos momentos. Un día me voy a ver sentado disfrutando de lo que Dios un día dijo de mí. ¿Cómo está tu palabra? ¿Cómo estás vos? ¿Qué estás haciendo para que eso se cumpla? ¿Te has desafiado a concretar ese propósito? ¿O te quedaste quejándote? ¿O te quedaste viendo que otros pueden y que vos hoy día no podés? ¿Te has desafiado a caminar detrás de la palabra a pesar de dificultades, a pesar de circunstancias que no te gusten, a pesar del estrés, a pesar de la depresión, a pesar de las emociones desequilibradas? ¿Te has desafiado y has dicho, esta es mi palabra, yo la creo, la voy a caminar y hasta que no se cumpla no voy a parar? Eso es conocer tu valor. Eso es conocer lo que Dios te dijo. Eso es saber a dónde Dios te quiere llevar. No seas como las olas del mar, que un día creen en una palabra y cuando se pone difícil retroceden. Y cuando se vuelve a poner más tranquilo creen en otra palabra y cuando se pone difícil retroceden. Hay un momento del cual yo les he hablado bastantes veces. Y es el momento más, creo que crucial en la vida de Jesús. Cuando Jesús le dice al Padre, Señor, si es posible, no quiero vivir esto. Pero seguido dice, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Lo que estás viviendo obedece a una palabra que Dios tiene sobre vos. Lo que estás viviendo hoy en la escuela, en el trabajo, en la familia, en las relaciones, con los nietos, con los hijos, todo lo que vivís en las 24 horas de tu día obedece una palabra que Dios ya te dijo y que ya sabes. Cada cosa que vivimos en lo natural obedece a una palabra para tu vida que te marca un destino, que te marca que te muevas, que te marca un propósito. Solo Dios está esperando que te muevas detrás de eso para soltar la bendición. Solo Dios está esperando que te actives, te levantes y te comprometas con esa palabra que Dios habló
a tu vida y a tu corazón. Hay una palabra para Manantiales San Martín. ¿La conocen? ¿Sabían que recibimos una palabra como Manantiales San Martín? ¿Sí o no? Y la palabra fue esta: tengan paz porque están comenzando de nuevo, pero sepan esto, que va a llegar mucha gente destrozada, matrimonios quebrados, y a ustedes les va a tocar restaurar a mucha gente, tanto que serán expertos restaurando gente que viene lastimada. Hay dos palabras que van a resonar en sus mentes: gracia y misericordia. Esas familias rotas y quebradas llegarán a ser el ejército que Dios tiene preparado para ustedes, los líderes con los cuales formaremos la iglesia más significativa de la ciudad de San Martín. Esa es nuestra palabra. Yo la creo y la voy a caminar, a pesar de ver circunstancias difíciles. Y toda mi vida va a ser embarcada en esa palabra hasta verla cumplida. Y cuando digo mi vida, es la vida de mis hijos, es la vida de mi esposa y son mis finanzas. Todo está detrás del cumplimiento de una palabra profética que vino a mi casa. Y hasta no verla cumplida, no voy a parar. Hasta no verla cumplida, no voy a parar. Y Dios te va a usar a vos. Dios te va a usar a vos. Y Dios va a usar lo que estés viviendo hoy. Dios va a usar tu cara triste. Dios va a usar tu bronca. Dios va a usar tu enojo. Dios va a usar tus miedos. Dios va a usar lo que estés viviendo hoy, porque te levantará, porque hará de vos un hombre y una mujer de fe, para que el día que por esa puerta cruce un matrimonio roto, te levantes y le digas: yo lo viví. Yo puedo decirte que Dios te sana, que Dios te restaura, que Dios te levanta, porque ya has sido vos levantada o levantado. Dios te va a usar a vos. Porque lo que estás viviendo obedece a esta palabra. ¿Quién puede sanar a un roto sino alguien que ha sido restaurado? ¿Quién puede sanar a una mujer lastimada sino alguien que ya ha sido sana? ¿Quién puede abrazar una familia entera que viene quebrada sino una familia que ha sido levantada y restaurada? Dígame, ¿puede alguien hacerlo? ¿Puede alguien hacerlo? Serás vos. Serás vos. Entonces alégrate. Alégrate de que vivir lo que estás viviendo, porque Dios va a usar eso para aquel que venga triste. Y cuando lo veas, te acuerdes de cuando entraste vos por esa puerta con cara larga, triste porque te toca venir a la iglesia, y le digas: si un día llegué así. O cuando venga alguien y te diga: pucha, tuve que venir a la iglesia y tuve que dejar el cumpleaños en el que estaba. Y vos le digas: yo pasé por ahí, pero ¿sabes qué? Estar acá es mejor que estar en el cumpleaños, porque acá hay palabra de vida, porque acá hay un destino, porque acá hay un propósito, porque acá hay alguien que te va a usar para los demás. Iglesia, levántese. Levántese. Ame la palabra que Dios le dio. Crea que Dios lo va a usar. Esto que experimentás es parte de esta palabra, porque Dios te llevará el cumplimiento de la tuya. Tu propósito, iglesia, está ligado al cumplimiento del propósito de la palabra profética sobre la iglesia nuestra. Cuando la iglesia cumpla esa palabra, estarás cumpliendo tu propósito también. Entonces alégrese, porque está serio. Está triste.
Está con bronca. ¿Qué pasó? ¿Bailó mucho anoche? ¿Está cansado? Anímese, iglesia. Busque su palabra. Busque algo que le dé propósito y destino. Que lo haga moverse. Que lo quite del estancamiento. Termino con esto. Tengo la experiencia de una persona que con poco movimiento a su propósito, y tengo la experiencia de personas que se mueven conforme a su propósito. Y si tengo que hablarles de personas que se han movido poco en su propósito, ha sido mi mamá. Una mujer que enviudó muy joven. Mi papá falleció con 49 años, mi mamá tenía alrededor de 47 años cuando mi papá falleció. Una mujer joven, linda, con un montón de vida por delante. Pero la bronca, la tristeza, la hicieron encerrarse en su casa y solo limitarse a la cantidad de 2 hijos nada más. Solo era ella y sus hijos. Y los demás eran pura basura. Terminó sola, triste, pero sola. Angustiada, pero sola. Se envejeció tanto que se enfermó por el poco movimiento que tenía. Cuando estaban en el hospital, todas los médicos le aconsejaban salir de la casa, juntarse con gente, relacionarse, hacer un deporte, pintar, coser, tejer, una vida social. ¿Qué le aconsejaban los médicos? Moverse, porque el estar quieta la había enfermado. Hay enfermedades que tenés porque estás quieto, porque no te moves, porque no te activas. Tenía un gran propósito, era una mujer de fe, pero nunca pudo desarrollarlo, porque se encerró en su casa y no compartió con nadie. Salía, tenía vida social, una amiga, 2, pero nada más. Y tengo la otra experiencia, mis suegros, los pastores Luis y Ana, que viven detrás de su propósito. Tienen la misma edad de mi mamá, pero ¿saben qué? Están llenos de vida, porque se mueven todo el día, no dejan de hacer cosas. No dejan de hacer cosas, se mueven, salen, vienen a San Martín, van a Mendoza, se van a Chile a ver a mis cuñados, trabajan, tienen alrededor de, más o menos sabrán el equipo que tiene el pastor Luis, tendrá unas 60 personas como equipo, como grupo fe más o menos, entre líderes y gente. Activos todo el tiempo, juveniles. Tienen 70, 73 años, caminando detrás de su propósito, anhelando más de Dios, viendo qué es lo que Dios tiene más adelante. Hacen gimnasia, van al médico, trabajan todavía, están activos, no están aperchados en la casa, no están quedándose quietos, no están entristecidos por lo que les tocó vivir, se desafiaron a creer, se animaron a creerle a Dios, se animaron a caminar su palabra y caminaron y están con vida. ¿Qué estás esperando para moverte detrás de lo que le has creído a Dios? ¿Qué estás esperando para activarte y dar el paso de fe? ¿O estás triste por lo que te tocó vivir? Quizás te pusiste como mi mamá en el papel de víctima, de víctima. Y estás ahí como el paralítico, es que nadie me lleva al arroyo, es que nadie me viene a buscar. Es que ya mis hijos no me aman. Es que ya Dios tiene una palabra para vos.
Dios tiene algo grande. Y lo que has vivido hasta hoy no es más que un porcentaje de todo el resto que te falta por vivir. Llénate de vida, llénate de fe, camina lo que Dios quiere que camines y vas a ver cómo el propósito divino se cumple en tu vida mientras cumplís el de la iglesia. Amén. Pónganse de pie. Vamos a adorar al Señor. Hay una palabra que nos gobierna, familia, y la vamos a llevar adelante. Quiero que cierres tus ojos.